aquí de nuevo en vivo, conectado a través de Facebook, Centro Cristiano Vida, para todas las personas que están ahí, los hermanos, la Iglesia de Cristo, para compartir un momento de oración para nuestro Dios, de agradecimiento y para glorificarle y bendecir su nombre. A través de este medio podemos estar unidos por su Espíritu Santo que gobierna la Iglesia de Cristo y que ministra al cuerpo de Cristo ahí, en cada uno de mis hermanos, culminando ya una semana y a punto de comenzar una nueva semana y culminando ya mañana un mes más de este año 2020 que nos ha cambiado un poco nuestra costumbre, nuestra forma, nuestra manera de vivir en cuanto a nuestra vida natural, la vida que vivimos hoy en la carne, pero nuestra vida en el Espíritu más ferviente que nunca, buscando la presencia de nuestro Dios, buscando su rostro, glorificándolo, exaltando al Dios Todopoderoso. Así que este año va a quedar marcado en el corazón de todo el mundo, así que, pero nosotros sabemos que nuestra vida, nuestro tiempo y todo lo que vivimos depende de la perfecta voluntad de Dios, porque es buena, es agradable su voluntad para con nosotros, así que nosotros no nos acomodamos al mundo, sino que confiamos en nuestro Dios, que Él tendrá cuidado de nosotros. Así que Dios les bendiga, querida iglesia, queridos hermanos ahí en sus hogares. Reciban la bendición de Dios, la cobertura de nuestro Dios que nos guardará, la paz de Dios por medio de su Espíritu que trae comunión y el vínculo perfecto de su amor que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo, que nos da testimonio que somos verdaderamente hijos. Así que Dios les bendiga en esta tarde, noche ya, que estamos viendo que cada vez se hacen más largos los días, así que es algo precioso poder contemplar la gloria de Dios en la creación, así que tenemos mucho motivo hoy para agradecer a nuestro Dios por esta semana de bendición. Su palabra declara que Él es el buen pastor, que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida, que Él confortará nuestra alma, que su Espíritu Santo nos ungirá, y que todo lo que vivamos y todo lo que nos acontezca obrará para bien a los que amamos su nombre. Así que esta semana que la terminamos en bendición, en triunfo y proyectándonos, encaminando, encomendando nuestra vida al Señor para que esta próxima semana Dios obrará a favor nuestro. Así que Dios les bendiga, queridos hermanos ahí que están ahí. Vamos a elevar una oración para dar inicio. Le invito ahí que usted ha preparado su altar ahí en su hogar, con su familia, con sus hijos, con sus padres, con los que estén ahí, y que podamos tener un momentito de comunión a través de una oración para nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por esta semana que tú nos has dado, porque a esta hora del día podemos declarar que tú has sido fiel y que tú nos has ayudado y has tenido cuidado de nosotros, Señor, porque tú eres un Padre bueno. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, porque reconocemos que tú haces bien a nuestra vida, Señor. Tú eres el que nos sacia, el que nos conforta, el que nos fortalece, el que nos renueva. Gracias, papá, por todo lo que hemos vivido, por nuestra familia. Gracias porque tú eres el buen pastor que todos los días provees alimento. Tú eres nuestra seguridad, nuestra confianza,
está en tu palabra, en tus promesas, porque tú eres fiel y eres verdadero y tú la cumplirás. Señor, te agradecemos por todos los beneficios recibidos, por la vida, por la salud, Señor, por nuestra familia, por toda la provisión que tú tienes, Señor. Gracias por el lugar donde vivimos, donde habitamos, Señor. Yo bendigo a la iglesia, bendigo a cada hermano, a cada familia, a cada matrimonio representado en la congregación y a las personas que nos están viendo, Señor, que tu bendición le alcance, que tu Espíritu Santo esté obrando en ellos tu perfecta voluntad, Señor. Te agradecemos porque podemos venir confiadamente en plena certidumbre de fe y presentarnos ante el trono de la gracia por medio de la sangre de Jesucristo, que nos redimió, que nos rescató, que nos salvó. Y tenemos esa comunión para adorarte, Señor, porque tú eres santo, eres sublime, porque tú eres poderoso, porque tú eres el Dios vivo, el Dios eterno. Eres el Rey de gloria, tú estás en tu trono, gobernando con poder y con autoridad sobre toda la creación. Tu palabra es que sustenta todas las cosas, Señor. Tú eres el Dios que todo lo sabe, que todo lo ves y el que todo lo puedes. Hoy nos rendimos a ti, nos humillamos ante tu presencia, Señor, reconociendo nuestra condición, nuestra limitación, nuestra necesidad, nuestra dependencia de ti, pero también nuestro amor por ti, Señor, nuestro anhelo, nuestro deseo. Hoy te buscamos, Señor, con todo nuestro corazón. Háblanos, Señor, en esta noche. Toca nuestro corazón, Señor, nuestro espíritu, por medio de tu palabra. Revélate a través de ella, Señor. Obra nuestra vida, Señor, formándonos como verdaderos discípulos tuyos, verdaderos hijos tuyos, para que podamos ser testigos tuyos a este mundo, en este tiempo que estamos viviendo, en estos tiempos, Señor, de tanta incertidumbre, de tantas malas noticias. Señor, tú nos has dicho que debemos ser la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Llénanos con tu Espíritu Santo, derrama de tu gracia sobre nosotros, para que podamos reflejar al mundo, Señor, de tu amor, reflejar al mundo, Señor, tu palabra, esa palabra de vida, esa palabra que transforma, que cambia, que regenera, el poder de tu Espíritu Santo que convence, que redarguye. Señor, ayúdanos a permanecer en tu voluntad, Papá, para que podamos seguir predicando tu palabra, extendiendo tu reino, Señor, porque terminamos un día, Señor, y una semana, estamos a punto de culminar un mes y comenzar otro nuevo mes, y no queremos vivir, Señor, en una rutina, en un conformismo, sino queremos vivir una vida plena en ti, Señor, una vida, Señor, que te refleje a ti, Señor, que pueda el mundo vernos, Señor, y que nosotros podamos ser buenos representantes tuyos, buenos comunicadores del Evangelio de Jesucristo, que es para salvación, para perdón, para redención y vida eterna, Señor. Papá, te pedimos que nos ayudes en este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos sustente, Señor. Papá, yo doy gracias por mis hermanos ahí reunidos, Señor. Bendigo a la iglesia, bendigo a cada uno de mis hermanos en sus hogares, Señor, y damos inicio a esta conexión, a esta reunión con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios les bendiga. Quería hoy compartir una palabra en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. Juan 7, 37. Es una promesa del Señor cumplida, y que esa promesa hoy podemos vivirla y disfrutarla nosotros y ser privilegiados de parte de Dios de poder vivir esta promesa del Señor. Dice su palabra en Juan 7:37: el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior
correrán ríos de agua viva. Jesús estaba frente, como dice aquí, en medio de una fiesta solemne que era la fiesta de los tabernáculos, y era el último día donde se congregaba una multitud de gente para celebrar una ceremonia, y estaban trayendo agua que simbolizaba el agua que salió de la roca en Horeb cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto después de haber salido de Egipto, y que ellos recordaban, esta generación recordaba ese acto de misericordia, de poder y de gracia del Señor, más allá que en ese tiempo el pueblo de Israel que estaba en el desierto y Moisés era el representante de Dios o el líder en el desierto, cuando estuvieron en el medio del desierto y en el desierto obviamente no había río, no había un oasis, un lugar donde poder sacar agua para beber, no tan solamente la gente, sino los animales, el ganado que ellos tenían, y se enojaron contra Dios y contra Moisés, y casi lo apedrean a Moisés por causa de esto, pues le dijeron: nos sacaste de Egipto y al desierto con una promesa que íbamos a ir a un lugar donde fluía leche y miel y una tierra tan fértil, y estaban varados en el medio del desierto. Pero esa no era la voluntad perfecta de Dios, y casi lo apedrean a Moisés en ese momento. Entonces Moisés tenía esa relación con Dios, esa comunión con Dios, y Dios con Moisés, porque cuando Dios se le aparece en la zarza a Moisés, hablándole, le dijo que le tenía una tarea, le tenía una misión, que lo iba a usar para sacar al pueblo de Israel de Egipto, y que lo iba a llevar hacia la tierra prometida, y le dijo que su presencia lo acompañaría, porque Moisés le dijo a Dios, le dijo que no lo sacara de ahí si su presencia no iba con él, y Dios le promete que su presencia estaría con él y le daría paz, le daría descanso, y que todo lo que Moisés hiciera conforme a la voluntad de Dios, Dios iba a confirmar esa palabra, esas órdenes, de una manera extraordinaria y sobrenatural, porque Moisés solamente era el vocero de Dios para el pueblo de Israel, y era el vocero ante Dios por el pueblo de Israel. Y en esta ocasión Moisés recurre a Dios y le dice: ¿qué haré con este pueblo que tiene sed y se está quejando y por poco me apedrean? Entonces Dios le da una orden tan tremenda, le dice: pasa por delante del pueblo con la vara que daba testimonio de que el Espíritu de Dios estaba con él, y pasa por delante de todo el pueblo y ponte delante de la roca y golpea la roca, y de la roca va a brotar agua. Un milagro extraordinario, que en medio del desierto, frente a una multitud de gente y frente a la necesidad de algo tan vital como es el agua para saciar su sed, no tan solamente la sed, sino el agua es esencial para higienizarse, para cocinar, es algo vital en la vida. Hoy en día para nosotros es algo vital el agua natural, y en medio del desierto, frente a esa multitud, Dios hace este milagro extraordinario y de misericordia de Dios, porque el pueblo se había rebelado contra Dios y contra Moisés y se estaba quejando. Ellos decían, como quejándose delante de Dios, que estaban mejor en Egipto, y por ahí
Es como dice la palabra que Dios sacó a Israel de Egipto y no a Egipto de Israel, porque todavía estaba en su corazón queriendo volver atrás. Pero nosotros no somos de los que volvemos atrás, sino de los que avanzamos. Dice la palabra que entonces fue una ordenanza de parte de Dios que celebraran la fiesta de los tabernáculos, que era en otoño, que era el tiempo donde ellos recogían los frutos y celebraban la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, y simbolizaban hacían algo solemne representando ese día en el desierto con un vaso de agua en una copa de oro. Y en esa fiesta estaba Jesús recordando, y había una multitud, como también en el desierto había una multitud sedienta. En ese tiempo había una multitud alrededor de Jesús, sedienta, pero no de agua natural, sino sedienta en su espíritu, en su alma. Dice la palabra que Él se puso en pie, como lo hizo Moisés, caminó por medio del pueblo para que lo vieran, y Jesús se puso en pie y alzó su voz de una manera elocuente para que todo el mundo lo escuchara, y dando a entender ahí, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esa fiesta solemne que ellos estaban haciendo, que era celebrar las bendiciones de Dios, la prosperidad, el bienestar de Dios, y el agua esa que llevaban en una copa de oro, tipificaba a Cristo, que es nuestra provisión. Él es el buen pastor, Él es nuestra paz, nuestro descanso, Él es el que puede saciarnos. Y Él hace esta invitación: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ese es el ofrecimiento de Cristo, que es el ofrecimiento que tiene hoy, no tan solamente para nosotros que ya somos hijos, sino para el mundo, porque el mundo está sediento y hambriento de justicia, pero lo único que puede saciar esa sed en el espíritu, en el alma, en el interior, es el Espíritu Santo, que es la promesa que Él ha dejado, que es el río de agua viva que fluye en nuestro interior y que salta para vida eterna. O sea, como le dijo a la samaritana, que cuando tuvo el encuentro con la samaritana, que Él le pidió de beber a la samaritana, y Jesús le dice que si ella bebiera del agua que Él tenía para darle, iba a tener vida eterna, porque lo que vino a ofrecer Jesús es vida eterna, es vivir una vida plena en esta vida natural que vivimos hoy, donde somos saciados de todas las cosas que podemos llegar a vivir en nuestra vida. El Espíritu Santo es la marca, es el sello, es el que mora en nuestro interior, y el que dice la palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros, que es el poder de su Espíritu Santo, nos irá perfeccionando. Porque el pueblo de Israel que salió de Egipto se murmuraba y se quejaba vez tras vez cuando no eran, se veían en necesidad, y Dios con milagros extraordinarios, sorprendentes, encubría sus necesidades, y aún así se quejaban y murmuraban, y ellos pensaban que mejor estaban en Egipto. Y Egipto representa el mundo, representa los placeres de este mundo, los deleites de este mundo, lo que ofrece el mundo, que solamente trae muerte y trae esclavitud, pero lo que ofrece Cristo aquí es vida abundante y es vida plena, una vida en victoria, una vida en triunfo.
Eso no quiere decir que no vamos a sufrir necesidad, que no vamos a sufrir enfermedad, que no vamos a... Jesús dijo que íbamos a sufrir en este mundo, pero sobre todas las cosas Él nos iba a hacer más que vencedores. Y Él estaba invitando a que todo aquel que en Él crea, dice su palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá río de agua viva. Solamente hay que creer, y como dice Juan, nuestra fe vence el mundo, y nosotros hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo es ese río de agua viva, que si tenemos ese río de agua viva no vamos a ser infructuosos, sino todo lo contrario, sino que vamos a producir frutos del Espíritu. Ese amor que no hace excepción de persona. Porque el que es nacido de Dios ama, porque Dios es amor. Y ese es el fruto del Espíritu Santo que está en nuestro interior. No que amamos solamente a los que nos hacen el bien, dice su palabra, sino que nosotros amamos aún a aquellos que nos aborrecen, y aún debemos orar por ellos, y aún debemos bendecirlos. Ese es el río de agua viva que corre en nuestro interior, que nos hace amar y no guardar rencor, no guardar venganza, no guardar ira, sino que nos hace amar a través del amor de Dios. Y solamente a través de Él, cuando el Espíritu Santo de Dios fluye en nosotros como ese río de agua viva, no nos hundimos en el odio, en la envidia, en el celo, en el rencor, sino que el amor de Dios dice que echa fuera todo temor, y ese es el fruto del Espíritu. Después el gozo de la salvación, que es la fortaleza de nuestra alma, que nuestro gozo depende de Dios, y nuestro gozo viene en que Cristo venció y nos hizo más que vencedores a nosotros. Y la paz, que esa paz que Dios nos da, que Jesús vino a dar, que no es como la que el mundo da. Su paz guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la fe, que no es la fe salvadora, que de creer en la salvación, sino una fe, no tampoco una fe de milagros, sino también una fe que nos hace permanecer en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades. Esa fe que nos hace confiar en el Señor, aunque con nuestros ojos alrededor nuestro o aún en nosotros mismos veamos como que está todo mal, pero si nosotros confiamos, permanecemos en Él, confiando, creyendo, sabemos que aún en medio del fuego de la prueba, nuestra fe va a ser aumentada, porque en Pedro dice que viene un peso de gloria del conocimiento y de la revelación de Cristo a aquellos que permanecen en medio de la adversidad, aquellos que confían en el Señor, aquellos que esperan confiadamente, con una convicción de que nada ni nadie los va a mover de creer y de confiar en el Señor, de que Él tiene poder para sacarnos victoriosos de la situación más grande que podamos tener, que sea adversa. Él nos puede sacar en victoria, en triunfo, porque para Dios no hay nada imposible, y su palabra declara que para el que cree todas las cosas le son posibles. Ese es el fruto del Espíritu, ese es el río de agua viva que está en nosotros, que nos hace producir ese fruto en nuestro interior y ser nosotros de bendición para otros. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo nos da testimonio que somos verdaderamente hijos, y el Espíritu Santo nos revela su palabra y glorifica a Cristo y obra en nosotros la vida de Cristo, y nosotros podemos ser de bendición para otros, para aquellos que están hambrientos y sedientos y que buscan saciar su sed en los placeres de este mundo o en el deleite de la carne.
o que están sumergidos en el odio, en el rencor, en la frustración, en la depresión, y nosotros debemos ser de bendición para ellos, reflejar la vida abundante que vivimos nosotros para que ellos puedan tener lo que nosotros tenemos. Por eso Jesús aquí se paró en pie, hizo la invitación para todos, sin acepción de personas. Si alguno, el que quiera venir, el que quiera acercarse, sea judío, sea griego, sea gentil, sea quien sea, si alguno quiere alcanzar la vida eterna, solamente tiene que creer que por medio de su sacrificio, por medio de la sangre que Él derramó, está la redención. Fue el precio que Él pagó por el rescate. Fue su sangre derramada en la cruz, que esa sangre es la que quita el pecado de la humanidad. Y ser sellado por su Espíritu Santo y tener esa comunión con Dios. Los judíos celebraban ceremonias que tipificaban a Cristo y que era sombra de lo que había de venir, porque ellos bebían de una agua que simbolizaba la sed que Dios había saciado en el desierto. Pero hoy Jesús le estaba diciendo, y hoy nos está diciendo que esa agua que Él tiene para darnos no va a estar afuera, sino que va a estar adentro nuestro. Y que no va a ser solamente por un momento, sino que todos los días esa agua nos va a saciar. El salmista David decía, un abismo llama a otro abismo, porque solamente Dios lo llena todo y en todos nosotros. Y Él nos sacia. Él es nuestro sustento, nuestro alimento, Él es nuestra porción. Jehová es nuestra porción. El salmista decía que Él se sentía muchas veces como un siervo que clamaba junto a las corrientes de las aguas por la sed que sentía en su interior. Y solamente en nuestro interior lo puede llenar Dios con su presencia, con la presencia de su Espíritu Santo, que nos hace estar confiados, estar seguros, creyendo en su palabra, en sus promesas, y que el Espíritu de Dios que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Nos irá llevando cada día hacia su voluntad, hacia sus propósitos, y haciéndonos sus discípulos. Nosotros debemos ser discípulos creyentes y ser discípulos del Señor, para que nosotros a su vez podamos hacer otros discípulos, porque cuando Él se fue al cielo, en el último momento que estuvo con los apóstoles, antes que viniera el Espíritu Santo y los envolviera en una nube y los ocultara de sus ojos y los llevara hacia donde Él hoy está sentado a la diestra del Padre, y donde su nombre es sobre todo nombre, y donde Él tiene autoridad y potestad en el cielo y en la tierra, la orden fue de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y ese es lo que nosotros debemos ser, discípulos del Señor, para poder discipular a otro, mostrarle el camino hacia la salvación que está en Cristo. Y la salvación está para todos aquellos que entreguen su corazón, que crean. Y ese es el canal de bendición que somos nosotros, esa vida abundante que hay en nosotros, debemos compartirla con otros. Porque nosotros ya hemos sido saciados, hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Y como le decía su palabra, nos ha revelado la obra de Cristo, el Evangelio, como decía el apóstol Pablo, el poder del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que él decía, soy predicador del Evangelio de Jesucristo. Y que no se avergonzaba de ser un predicador del Evangelio de Cristo, porque era para salvación y que era de poder y de gloria. Y eso es lo que debemos seguir nosotros, las enseñanzas de Jesús, la doctrina de Jesús, la cual están en su palabra, y nosotros hoy podemos acceder a esa revelación, a ese conocimiento por medio de su Espíritu Santo, que está en nosotros y que debemos avivarlo, como le dijo a Timoteo, que avivara el fuego del don que había en él.
y en nosotros está ese río de agua viva. Y si está el Espíritu Santo de Dios, nosotros no nos va a dejar de estar ociosos, sino que vamos a fluir en espíritu y poder ser lleno de Él. El apóstol Pablo aconsejaba, y la palabra aconseja que debemos ser llenos del Espíritu Santo, buscar esa plenitud, esa llenura del Espíritu para poder ser de bendición. Bueno, porque el Espíritu Santo de Dios nos ha sido dado sin medida, en plenitud, y cada uno, según la medida de fe, debe actuar de acuerdo. El Espíritu Santo de Dios va a obrar en cada uno de nosotros a medida que nosotros nos rindamos a su voluntad. Nosotros debemos rendirnos a la voluntad del Espíritu Santo, que la voluntad que es vivir la vida en Cristo, y debemos someternos a su voluntad y dejarnos usar por el Espíritu Santo. Es algo que nosotros debemos aprender, que darle el control, el dominio de nuestra voluntad, nuestros pensamientos, porque Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, dice su palabra, que hacen la voluntad de Dios y son de bendición para otros, y glorifican a Dios en todo, y dan gracias a Dios en todo, y predican el Evangelio de la salvación que está en Cristo, que es un Evangelio accesible a todos, a toda persona, porque Dios no hace acepción. Dios se revela a un niño de 5 años como a una persona de 90 años. El poder de la palabra llega a aquel que es letrado, o aquel que es indocto. La palabra de Dios se revela en el interior de la persona, y el Espíritu Santo es el que da entendimiento, el que da sabiduría, y el que revela a Cristo, esa verdadera fe, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que Él hizo el sacrificio eterno y perfecto que sació la justicia del Padre, y por el cual tenemos paz con Dios, y que la vida que hoy vivimos debemos vivirla creyendo y confiando y esperando en Él, y el Espíritu Santo nos aparta, nos consagra, nos dedica para que seamos instrumentos para la gloria de nuestro Dios. Mientras nuestra vida dura aquí en la tierra, somos representantes de nuestro Señor, y en todo lo que hagamos, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra familia, en todo lo que hagamos, debemos reflejar a Dios, el amor de Dios, reflejar que somos verdaderamente hijos de Dios, que amamos como Él nos ama, y que perdonamos como Él nos perdona. Ese es el río de agua viva que hoy está en nosotros, porque el mundo está hablando de enfermedad, de muerte, de violencia, pero aquí Jesús tenía una buena noticia, que Él vino para dar vida, y vida en abundancia, una vida plena en Él, que Él nos va a saciar. Nada en este mundo puede saciar nuestra alma, o nuestro espíritu, o nuestra mente, como la presencia de Dios en nosotros. Es algo tan tremendo poder tener esta fe, que el Dios santo, el Dios sublime, el Dios eterno, el Dios poderoso, habita en nosotros, que somos tan pequeños, tan débiles, tan frágiles, pero Él dice que vendría y haría morada en nuestro corazón. Cuando Salomón terminó el templo y dedicó el templo ante la presencia de Dios, Él hizo una oración tan tremenda, una revelación por medio del Espíritu Santo, que hacía que los cielos de los cielos no podían contener la gloria del Señor, y sin embargo su gloria llenó esa casa, ese templo, un edificio que Él había dedicado para adorar al Dios vivo, al Dios eterno. Y hoy nosotros podemos hacer esa oración, como sin los cielos de los cielos no pueden contener la gloria del Señor, y Él vino y habitó en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo.
es algo que solamente podemos creerlo por medio de la fe, que Dios habita en nosotros, que vive en nuestro interior y que podemos conocerle cada día. Cada día podemos conocer un poco más de Dios, cada día podemos aprender un poco más acerca de cómo vivir en su voluntad y conocerle a Él, conocer su voluntad, conocer su propósito y vivir en ello. Esa es la invitación que el Señor hacía, que entonces solamente había, dice, venga a mí y beba, y el que cree en mí, ¿en quién? En Jesús, en la obra, en la vida y en la obra de Jesús, puestos los ojos en Cristo, que es el blanco perfecto, en su enseñanza, en la enseñanza de los apóstoles que siguieron predicando el Evangelio de Jesucristo. En eso debemos poner nuestros ojos, nuestra fe y creer en eso, en las promesas que Jesucristo dio, en la palabra que Él nos dejó, en el poder de su Espíritu Santo, que nos va a revelar esa palabra y que nos va a transformar y que cada día nos va a renovar y nos va a ungir para poder ser de bendición, para ser verdaderamente discípulos del Señor, para poder anunciar al mundo que Él viene pronto, porque Él solamente puede saciar la sed que hay en el interior de las personas. Así que podamos ser ese río de agua viva que salta para vida eterna. Nosotros somos el canal de bendición. Somos como un río que fluye, no como un estanque que se queda el agua quieta y se pone fea. Cuando el río fluye, cobra vida y produce vida. Y por donde el río de Dios pase, como dice su palabra, todo brotará, todo cobrará vida. Donde nosotros vamos, donde nosotros andemos, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de proceder, estamos impartiendo vida. En medio de este tiempo donde hay tanto temor a un virus, a una enfermedad, nosotros debemos declarar esa fe, esa confianza, esa seguridad en Dios. Hay situaciones que están pasando en este mundo, como ya lo había anunciado Jesús en su palabra, cómo sería el tiempo del fin, cómo sería el tiempo de los principios de dolores, que vendría hambre, pestilencia, guerra, rumores de guerra, terremoto. Pero esto no será el fin, dice, sino que será el principio de dolores. Y para eso Dios nos puso en este tiempo para ser representantes de Él, embajadores de Él, ser la luz en medio de la oscuridad, ser la sal sobre esta tierra. Nosotros somos los que tenemos la vida eterna, somos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón y somos los que Dios nos ha dado el legado de poder predicar su palabra, las buenas nuevas de salvación para aquellos que aún no se han atrevido a venir a la fuente inagotable que es Cristo. El Espíritu de Dios está sobre nosotros y nos ha ungido el Señor para proclamar el año agradable, el tiempo de la bendición, el tiempo aceptable, el tiempo oportuno, el día de salvación para este mundo. Para el mundo que está a nuestro alrededor, no necesitamos viajar mucho, sino que en nuestra propia familia, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en ese lugar podemos dejar que ese río de agua viva que hay en nosotros salte para vida eterna, para que con nuestra fe, con nuestro amor, con nuestro gozo, podamos impartir a otros esa seguridad, como dice su palabra. Solamente hay que creer,
Hay que venir a Él, la invitación está, y nosotros debemos hacer lo mismo que hizo Jesús. Dice que lo mismo que hizo Moisés, la orden fue a Moisés, pasa por medio del pueblo. Imagínense una multitud así, y de pronto viene su líder con su vara así, y llamó la atención eso, de que Moisés, que quisieron apedrearlo, de pronto pasara por entre el medio de la multitud y fuera hasta la roca. Y Jesús, cuando estaban celebrando, había una multitud, se puso en pie y alzó la voz. Y debemos llamar la atención nosotros, no por nosotros mismos, por lo que nuestros logros, por lo que nosotros sepamos, por nuestra habilidad, nuestra capacidad, sino que debemos alzar la voz para predicar el Evangelio de Jesucristo, para que las personas vengan a Cristo y tengan un encuentro con Él, porque el Espíritu Santo es el que convence y el que redarguye, el Espíritu Santo es el que hace nacer de nuevo, y su palabra declara que aquel que tiene un encuentro con el Señor, dice que de modo que está alguno en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Desde el momento que la persona acepta, recibe a Cristo, toda maldición se rompe. Dice su palabra en hebreo que el que confiesa su pecado, Dios se perdona nuestros pecados y no se acordará nunca más de nuestros pecados, porque la sangre de Jesucristo derramada en la cruz es eficaz, limpia el pecado y sos nueva criatura y comienza una nueva vida. Y eso es lo que debemos proclamar. Las personas no tienen que hacer ninguna cosa, solamente creer, confiar en el sacrificio de Cristo, en la redención que hay en Cristo, en la eficacia de su sangre y en el poder del Espíritu Santo y en la obra regeneradora que hace el Espíritu Santo, que lo va a ir transformando, que lo va a ir restaurando, que lo va a ir sanando, liberando. Esa obra la hace el Espíritu Santo por medio de la palabra, que es la luz que disipa toda oscuridad, que es la verdad y que destruye toda mentira y todo argumento de Satanás, el diablo. Pero nosotros somos predicadores del Evangelio de Jesucristo, del poder del Evangelio de Jesús, de esa vida que tenemos en Él. Y es el tiempo que nosotros podamos levantarnos como lo hizo Jesús. Tal vez no haya una multitud, pero sí tal vez si nunca te atreviste a predicar en tu trabajo o en tu entorno o en algún lugar, de manifestarte como un predicador del Evangelio de Jesucristo, el Espíritu mismo te va a impulsar a que vos puedas predicar el Evangelio. Tal vez a tu hermano, tu hermana, tus padres, tus primos, tus tíos, puedes llegar en este tiempo con alzar la voz y hacer esa invitación, que vengan a Cristo y que crean en Él y que sus vidas puedan ser transformadas, ser cambiadas, y que si alguno está enfermo, que si pone la fe en Cristo, esa fe tiene poder para sanar. Dice su palabra que por su llaga nosotros hemos sido curados. El único que tiene poder para sanar está en la promesa en Cristo. El único que tiene poder para sanar es el poder de esa promesa, que por su llaga en su cuerpo llevó todos nuestros dolores y nuestras enfermedades. Y solamente a través de Él podemos recibir la sanidad, porque en Él habita la vida, la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Esa es su palabra, que no falla, que no cambia. Y ese es el poder del Evangelio de Jesucristo. No es un método, no es una costumbre, no es una moda, es el poder de la palabra. Para el que lo cree, lo recibe. Para el que cree, recibe las promesas del Señor. Solamente hay que venir y hay que creer, porque ya la puerta ha sido abierta, el camino ha sido trazado y los cielos se han abierto para todo aquel que invoca el nombre del Señor en medio de su aflicción, en medio de su angustia, en medio de su desesperación, en medio de su necesidad, en medio de sus problemas. El que invoca el nombre del Señor creyendo, Él se manifiesta para ayudarle, para manifestar su gloria y su poder
sobrenatural que puede cambiar la vida natural que vivimos nosotros. Así que, mis queridos hermanos, que esta semana podamos meditar en esta palabra. Como le decía, que podamos ser ese río, ese canal de bendición. La fuente inagotable es Cristo y nosotros somos ese canal de bendición. No nos estanquemos, sino que movilicémonos. Que esta semana nos atrevamos a hacer algo más para que el reino de los cielos sea extendido, para que la palabra sea predicada y para llegar con una invitación a alguien. Esta semana seguramente Dios te va a poner una persona, alguien con aflicción, con necesidad, o que va a estar esclava a las drogas, al alcohol, o con problemas, o con situaciones, y hacerle la invitación que acepte a Cristo en su corazón, y que crea que Dios tiene poder para transformar, para cambiar, para hacerle libre, para romper todo yugo de esclavitud, para quebrar toda cadena de maldición y para dar vida y vida en abundancia. Así que somos los que debemos alzar la voz como Cristo. Hoy nosotros somos la voz de nuestro Dios. Hoy nosotros somos los predicadores de su evangelio, de su palabra. Así que esta semana podamos orar al Señor y decirle: Señor, danos un alma para predicarlo. Si logramos que esta semana alguien acepte a Cristo en su corazón, vamos a lograr que una vida sea transformada, cambiada, rescatada de las garras de Satanás, que iba rumbo al infierno, y traída al reino de Dios, que va a tener vida eterna, y vamos a provocar una fiesta en el cielo. Así que te animo, iglesia, que podamos asumir este desafío, este compromiso de que no pase esta semana que podamos predicarle a alguien y hacerle la invitación, como un día la recibimos nosotros y fuimos saciados y fuimos sellados con su Espíritu Santo. Y hoy está en nosotros y nosotros podamos hacer eso mismo con alguien más. Así que tal vez no va a estar en una fiesta, pero va a estar en tu casa, va a estar en tu trabajo, va a estar con tu vecino, va a estar donde estés. Ponete en pie, levanta la voz y hacer la invitación a que acepten a Cristo en su corazón. Así que Dios te bendiga, querida iglesia, en esta noche. Que Dios te guarde, que Dios te prospere, que el Espíritu Santo te conforte, que el Espíritu Santo te unja en esta noche, que su gloria se manifieste sobre tu hogar para cuidarte, para librarte y para poner esa paz en tu familia. Así que muchas bendiciones. Vamos a orar para dar gracias por esta su palabra. Y bueno, el día miércoles nos vemos a través de Zoom, la congregación, y capaz que se va a estar enterando ahora, pero la hermana Marta Chodiles va a traer la palabra el día miércoles. Así que Dios bendiga a mi hermana Marta. Para el día miércoles a las 20 horas me olvidé de avisarle el miércoles porque estábamos hablando con la pastora, pero bueno, el obrero, la obra del Señor está preparado para toda buena obra. Así que Dios la bendiga mucho, mi querida hermana Marta. Vamos ahora, ¿sí? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu Espíritu Santo. Gracias porque somos testigos, Señor, y podemos vivir esta promesa que tú anunciaste en aquella fiesta, Señor, y nos saciaste y nos diste vida abundante, vida eterna, Señor, y podemos disfrutar de esa vida mientras vivimos en nuestra carne, Señor, y queremos, papá, poder reflejar al mundo esa vida que tenemos en ti, y poder también hacer la misma invitación a todas las personas con las que nos relacionamos, y aún tal vez con aquellas personas que no conozcamos, Señor, nosotros, pero tú sí, poder ser de bendición, Señor, ese canal de bendición para que ellos puedan tener un encuentro glorioso contigo, Señor. Te agradecemos, declaramos esta palabra bendita en nuestro corazón, Señor, y bendigo a la iglesia, a mis hermanos en sus hogares, en sus trabajos, Señor, a cada uno de ellos los bendigo su mesa, su entrada, su salida, aún su hora de descanso, Señor. Tu palabra declara que tú guardarás el reposo de tu amado, Señor.
Papá, y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, porque tuyo es el poder y el imperio por la eternidad, Señor. Y sobre nosotros rogamos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento, o si no, el día miércoles en Zoom.